versículo 13 al 42. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hasta aquí. Y seguimos en esta mañana con esta serie que estamos haciendo, mirando un poco esos versículos en la Biblia que contienen las palabras más Dios o pero Dios. Estos versículos donde muestra cómo Dios irrumpe en la historia para hacer algo diferente, haciendo algo en contra, digamos, a lo que se espera. Y en esta mañana llegamos a este capítulo 13 de Hechos,
Y estamos con Pablo y Bernabé, realmente en su primer viaje misionero. Han sido enviados por la iglesia, su iglesia local de Antioquía, como misioneros a estar ya predicando en diferentes iglesias. Y realmente en este primer viaje se limita casi siempre en su totalidad a lo que hoy se llamaría Turquía, básicamente, ¿no? Y ellos han llegado a Antioquía, es otra Antioquía, Antioquía en Pisidia, como leemos ahí en el versículo 14, para distinguirlo a la Antioquía de donde han salido como misioneros. Y como de costumbre, recordamos que el cristianismo, en ese sentido, nace en el seno del judaísmo, y Pablo y Bernabé, como buenos judíos, ellos van el sábado, el día de descanso, el Sabbat, a la sinagoga para estar con los que adoran a Dios. Eso al margen de que ellos han confiado y creído en el Mesías, en Cristo Jesús. Ellos quieren y entienden que todo el pueblo judío lo que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo, Jesús de Nazaret, como el Mesías. Entonces ellos no tienen ningún problema, incluso lo tienen como costumbre y como en parte su misión. Ir a las sinagogas, y vemos en todos sus viajes que su costumbre es empezar con el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo que está esperando a su Mesías. Entonces, este sábado entran en la sinagoga, y como era habitual en aquel entonces, en aquel contexto, el que lidera la obra allí, él, después de hacer todo lo que tiene que hacer como preludio, los cánticos y las lecturas, él, como de costumbre, invita que alguien allí comparta unas palabras de exhortación. Varones hermanos, versículo 15, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo no desaprovecha la oportunidad. Pablo acepta con gusto la invitación. Y aquí tenemos lo que podemos llamar, y es el sermón de Pablo, el sermón que Pablo predicó en aquella sinagoga en Antioquía de Pisidia. A lo mejor es algo de resumen, a lo mejor es textual, exactamente lo que dijo y nada más. Pero aquí lo que tenemos es lo que Pablo quería compartir como exhortación para el pueblo que le escuchaba. Y Pablo empieza, en primer lugar, los versículos 17 a 29, con una lección de historia. Quiere llevar al pueblo a pensar, a meditar en los días de atrás, en de dónde han venido, en su pasado. Entonces le lleva allí, versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y cuando el pueblo en la sinagoga escuchaba estas palabras de los padres escogidos por Dios en el pasado, seguramente empezaron a pensar en Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, llamado de la ciudad de Ur de los Caldeos, como reconocido como el padre del pueblo hebreo. Pero Pablo sigue y les lleva a Egipto, en el mismo versículo. Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado, los sacó de ella. Pablo les recuerda que siendo el pueblo de Dios, terminaron en una tierra que no era suya,
y que estando allí esclavizados durante 400 años, al final Dios levantó a Moisés para sacar el pueblo de allí. Dios obrando entre su pueblo, les sacó de la esclavitud. Luego están durante 40 años en el desierto. Y el cuidado de Dios, recordamos cómo Dios mandó los cordonices y el maná. En algunos momentos dados les dio agua. Y de allí pues entran en la tierra prometida. Versículo 19. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entran en la tierra que Dios les había prometido, y todo el pueblo allí en la sinagoga está recordando, está ya asentando con la cabeza. Sí, ¿verdad, Pablo? Lo estás contando bien, lo sabemos bien. Pablo llega al tiempo de los jueces, como por 450 años les dio jueces, libertadores, salvadores, líderes, para salvarlos de las consecuencias de su propio pecado. Recordamos el ciclo de jueces, ¿no? Que el pueblo o la tierra está en paz, el pueblo empieza a caer en declive, se rebela contra Dios, Dios manda un castigo, luego el pueblo clama a Dios, a veces, bueno, con más o menos sinceridad, pero clama a Dios, y luego Dios les envía un libertador, un Sansón, para sacarlos de los apuros en donde su pecado les ha metido. 450 años vivían así hasta los tiempos de Samuel, y luego Dios levantó el primer rey, Saúl, porque el pueblo lo pedía, y después de Saúl Dios levantó a David. Versículo 22. Un hombre, un varón, conforme al corazón de Dios. Si el pueblo está con Pablo, la gente escuchando están de acuerdo con lo que está diciendo Pablo. Este hombre habla nuestro idioma, no sabemos quién es ni de dónde viene, pero es uno de nosotros. Y luego Pablo sigue. Dice, bueno, y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesucristo, Jesús por Salvador a Israel. Dios mandó un descendiente de David como Salvador, como Mesías, como el ungido, anunciado, esperado por el pueblo, que Dios iba a enviar. Y ahora el pueblo está empezando allí a sentirse algo incómodo. Están esperando al Mesías. ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Salvador? ¿Quién es este de quien nos está hablando? Este hombre forastero que no sabemos quién es, que ahora nos viene y nos cuenta estas cosas. Recordamos que no había ni WhatsApp ni Internet en aquel entonces. Las cosas que habían pasado en Israel, en Jerusalén, en Nazaret, años antes, seguramente no habían llegado a Turquía, allí a 200, 300, 400 kilómetros. Pablo les está contando que ha llegado el esperado, el que fue prometido en David, y que fue anunciado por un tal Juan el Bautista. Antes de la venida del Salvador, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera y dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan venía para apuntar hacia aquel que iba a venir, para abrir
el camino, para allanar el camino, como dice Isaías. Y era Juan que decía, señalando a Jesús de Nazaret, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde Pablo hace un resumen de historia. Muchos de ellos conocidos por el pueblo, pero quizá la última parte no tanto. Pero notamos que en toda esa serie de eventos que Pablo va contando, tenemos dos ideas claves. La de salvadores y la de promesas. Abraham sacó a su familia de Ur. Moisés sacó a los hebreos de Egipto. Josué los llevó a entrar en la tierra y conquistarla. Los jueces salvaron al pueblo de las consecuencias de sus pecados. David, como gran rey, estableció el imperio de su reino. Y con Abraham había promesa de pacto, de ser bendición a todas las naciones. Eso lo encontramos en Génesis 12, en Génesis 17. Luego, Dios dice al pueblo en Deuteronomio 15, que Él iba a levantar otro como Moisés, el Mesías, el prometido. Cuando Dios habla con David en 2 de Samuel 7, los versículos 12, 13, 14, 15, 16, leemos esto. Cuando tus días sean cumplidos, duermes con tu padre y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono. Dios promete que va a haber uno después de David para establecer un reino eterno, un trono eterno. Entonces, Pablo, con todo esto, con esta historia y hablando de líderes, de salvadores y de pactos y promesas y profecías, parece ser que sí, Juan el Bautista tenía razón en anunciar que venía después uno y luego señalarle: este es el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo. Parece ser que sí, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, el ungido de Dios, el enviado por Dios. Pero hay un problema. Los judíos lo han matado. El pueblo judío no le ha aceptado. En Jerusalén murió este Jesús de Nazaret. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Dice Pablo, la historia sigue. Esta lección de historia tiene más. Parece que sí, que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero lo mataron. El propio pueblo
suyo en Jerusalén. Lo condenaron, lo mataron. Infiltraron a sus seguidores para comprar la lealtad de Judas. Y lo ponemos entre comillas porque la lealtad no se compra, ¿no? Judas es como esos jugadores de fútbol que pesan el escudo porque el escudo le ha dado 30 millones y 1 millón al mes, ¿no? La lealtad no se compra. Pero bien, infiltraron entre los discípulos de Jesús para comprar la traición de Judas. Lo arrestan en el Getsemaní y lo llevan juicio, por llamarlo algo, juicio ante los religiosos y ante los romanos, los civiles. El pueblo no tenía autoridad para matar, entonces lo juzgaron ellos según sus leyes, según sus prejuicios teológicos y religiosos, y luego van a pedir permiso a Pilato, y Pilato es quien dice, bueno, tenéis permiso. Lo maltrataron, burlándose de él. Eres el rey, pues te vamos a vestir de rey. Y te vamos a poner esta corona. Le van escupiendo en la cara. Le van dando bofetadas. Luego abren atrás su ropa para darle latigazos. Y lo llevan fuera de la ciudad, cargando durante algo del viaje su propia cruz. Y lo clavan en esta cruz para morir, esa muerte agónica. Y cuando está bien muerto, lo meten en una tumba. Esa es la historia, dice Pablo. Ese hombre que decía ser el Mesías, ese estafador que había engañado a la gente, ese charlatán que había comido el coco de toda la nación. Ahora descansamos de él, dicen el pueblo judío, dicen los gobernantes, los líderes religiosos. Ahora no salvará a nadie, ni podía salvarse a sí mismo. Tendido ahí en la cruz, no era capaz ni de bajar de allí. Ahora no hay peligro. Hemos acabado con él. Todo vuelve a ser normal. Prueba superada. Ya hemos quitado de en medio otro que decía ser. Está muerto. Lo hemos cargado. Mas Dios, dice Pablo, le levantó de los muertos. ¿Veis? Dice Pablo. Ellos pensaron que habían acabado con él, con el plan de Dios, con el Mesías, con todo. Pero Dios, justo cuando él está en la tumba, Dios obra y Dios le levanta. Dios abre la tumba y el sepulcro lo saca de ahí, le da vida de nuevo y él vuelve a vivir. Mas Dios lo levantó de los muertos. El hombre había hecho lo que quería, había hecho lo peor, pensaba que había vencido y había ganado, mas Dios lo levantó de los muertos. La muerte no es el final para Dios, la muerte no es un freno que hace que Dios no puede moverse más. Simplemente Dios dice, bueno, lo habéis matado, yo le doy vida de nuevo, mas Dios lo levantó de los muertos. Cuando ellos están acabando, según ellos, con Jesús, realmente es cuando están haciendo la obra de Dios. Porque, bueno, ¿qué ha dicho Pablo? Que hemos hablado de promesas, de pactos. Habéis notado allí en el versículo 27, los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús,
ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, escuchad eso, las cumplieron al condenarle. Están cumpliendo ellos mismos con las profecías de Dios. Están haciendo la voluntad de Dios. Otra vez en el versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Ellos en su libre albedrío, con su voluntad pecaminosa propia, a la vez son como tipo robots, no haciendo nada más que cumplir con la voluntad de Dios. Mira, le hacen sufrir, y sufrir mucho, al matarlo. Pero estaba profetizado eso. Tenía que pasar. Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios, abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Que sufre Jesús de Nazaret. Y dice Dios, amén, estáis cumpliendo con mis profecías. El Salmo 22, este salmo que Jesús cita en la cruz. Algunos piensan que incluso Jesús cita todo el salmo, está recitando todo el salmo. Pero ahí, porque empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí en el versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, o rodaron mis manos y mis pies. Le estamos clavando en una cruz romana para matarlo como un criminal. Amén, dice Dios. Estáis cumpliendo con la profecía. Zacarías 12, versículo 10. Leemos esto. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres, sí, ese es el 12, perdón, el 10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando viene el soldado romano y le pasa la lanza por su costado. Isaías otra vez, versículo 50. Isaías 50, donde leemos, versículo 6, de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Le estamos maltratando. Este sinvergüenza. Amén, dice Dios. Este es mi hijo. Y ese estaba profetizado. Salmo 22 otra vez. Habla de repartir su ropa por suertes. Deuteronomio 21, 23 habla de que maldito es que es colgado en el madero. Isaías 53, 12 habla de que tiene que estar crucificado o ser uno del pueblo, contado como los malhechores. A ver, lo tengo aquí, 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Y ahí estuvo, a su izquierda, a su derecha, pecadores, contado entre ellos. Le vamos a matar
y crucificar como un criminal, como un pecador. Amén, dice Dios. Estáis cumpliendo precisamente con lo que yo prometí y como lo que fue profetizado. Recordamos que no le rompieron los huesos, como era habitual para acelerar la muerte de los soldados, pero cuando llega, de los criminales, pero cuando llega el soldado, ve que Jesús estaba muerto. ¿Os acordáis? Eso es en Salmo 34, 20. Leemos esa profecía. 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y luego, hasta incluso cuando creen que han vencido, cuando creen que ya no se puede hacer más, cuando ya está todo acabado. Perdona. Pues le meten en una tumba prestada, una tumba de un hombre rico. Isaías 53, 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Solo cumplían con el plan de Dios. Sin saberlo, por supuesto, siendo ignorantes de lo que ellos hacían, aunque tenían las profecías, como bien dice el versículo 27, y lo leían todos los días de reposo, pero sin entender lo que hacían, sin percibir la ironía de que estaban al hacer lo peor que podían, estaban a la vez cumpliendo con las profecías y las promesas de Dios. Estaban cumpliendo con el poder, la palabra de Dios. Cuando ellos lo matan, diciendo, este no es el Mesías. Jesús de Nazaret no es el enviado por Dios. Lo matamos, lo metemos en la tumba, mas Dios lo levantó. Después del día más oscuro de la historia, viene el día, amanece el domingo de la resurrección. Cuando Dios da un golpe en la mesa, cuando Dios declara que el hombre se ha equivocado, cuando Dios dice, no sabéis lo que hacéis, pero yo sí. Cuando Dios dice, este muerto vivirá. El hombre hace lo peor que pueda. Satanás cree que ha ganado la victoria porque Satanás sabe quién es Jesús, el enviado por Dios, el Mesías. Y Satanás, junto con las autoridades, está allí mirando el cuerpo muerto de Jesús en la tumba y se está riendo. Cree que ha ganado la victoria. Mas Dios lo levantó de los muertos. Entonces Pablo cuenta algo de historia. Pablo muestra cómo, a pesar de todo, Dios levanta a Jesús. Pero luego tenemos que pensar quizá, notar aquí como Pablo realmente, en lo que hemos leído, los versículos 32, 33, Pablo vincula esta resurrección con el Evangelio.
No está simplemente contando un hecho, un milagro, algo maravilloso y espléndido, sino Pablo dice, nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Pablo no tiene a la resurrección como algo aparte, algo separado de el Evangelio. Para Pablo, la resurrección forma parte de lo que él anuncia como el Evangelio al pueblo. ¿Por qué? Porque es importante para Pablo. Y lo es porque, mire, cuando él va predicando, perdonad, por ejemplo, capítulo 17, los sermones de Pablo, cuando él predica el Evangelio, habla de la resurrección. Mire, Hechos 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿No? Versículo 3. O en el mismo capítulo, versículo 18. Es otro sermón. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Ya empieza a formar parte de, como una marca, una señal de las predicaciones de Pablo, versículo 31, el mismo capítulo. Por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez, Pablo predicando la resurrección. Versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya te oiremos otra vez. Ya forma parte de la predicación de Pablo cuando va por todo el mundo gentil, predicando el Evangelio, la resurrección. De hecho, cuando él es acusado, y podríamos ir a Hechos 23 o Hechos 25, vemos que la acusación que le traen es que él predica resurrección. En un sentido, da igual que uno vaya por ahí, a lo mejor con la cabeza un poco podrida, el coco comido por alguien, y va predicando que, bueno, mire, este murió por nuestros pecados. Eso no molesta. Eso, vale, él lo cree, ya está, muy bien, pasa. Pero que venga diciendo, y el que murió resucitó, eso va contra la naturaleza, eso no puede ser. Eso ya es ilógico. No puede ser eso. Es que no puedes ir diciendo esto, Pablo. Pablo predica el Evangelio y la resurrección. Pablo es acusado precisamente por predicar esa resurrección. ¿Cómo es que para Pablo, significa tanto? ¿Cómo es que Pablo lo vincula? Es algo tan esencial del Evangelio por Pablo. Recordamos que la conversión de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo va por el camino a Damasco, ¿con quién se encuentra? Con el Jesús resucitado. Allí está, allí empieza. Y aquí, delante de la sinagoga, allí en Antioquía de Pisidia, Pablo resalta la resurrección. En todo su argumento parece que es lo más importante. Para ayudarnos a entender eso, Pablo cita 3 profecías del Antiguo Testamento. Vuelve otra vez a las profecías, a lo que Dios había dicho y proclamado de antemano. Primero,
nos lleva en el versículo 33, pues nos lleva a lo que es el Salmo 2:7, donde Dios dice, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Por qué cita Pablo este texto? Lo cita precisamente porque para Pablo la resurrección de Jesús por Dios es la declaración de Dios a todo el mundo de que Cristo es su Mesías. Lo habéis matado. Y dice Dios, pero es mi Mesías. Levanta. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, pagado todo, hecho, cumplido, y muere, Dios añade su amén. Al resucitarlo y dice, sí, tienes razón, hijo, está todo pagado, lo has hecho, has cumplido con la misión, has pagado el precio. Hoy, mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Otra profecía, ahí en el versículo 35. Por eso dice también el otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús cumple con todas las profecías. Jesús cumple. E incluso no se queda en la tumba. Su cuerpo no yace allí, convirtiéndose de nuevo en polvo como los demás cuerpos en los demás cementerios en todo el mundo entero, sino que Dios lo levantó. No se corrompe el cuerpo de Jesús. Y en cumplir incluso con esta misma profecía, toda la evidencia declara que Él sí es el Mesías que fue profetizado en el Salmo 16:10, donde encontramos estas palabras. Y luego, versículo 34, Pablo dice, os daré, citando Isaías 53:7, perdonad, os daré las misericordias fieles de David. Pablo quiere que veamos aquí que Jesús de Nazaret, a morir en la cruz y levantarse, es la forma de Dios para dar misericordia al mundo, para dar perdón al mundo. Versículo 38 sigue ahí diciendo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él, en el resucitado, hay misericordia, hay perdón, hay justificación, hay gracia, hay amor. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:17, que sin resurrección no hay perdón, no hay reconciliación, no hay restauración. Sin la resurrección de Cristo, no hay resurrección de nadie. Quizá, hipotéticamente, nos podríamos escapar del infierno porque el pago se ha hecho, el castigo se ha recibido, pero no entraríamos en el cielo si no hay resurrección de entre los muertos. ¿Cómo podemos ir terminando? Pues igual como lo hace Pablo.
¿Qué dice Pablo ya al pueblo que está escuchándole allí en la sinagoga? Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Otra vez, las profecías. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Dice Pablo, no menospreciéis estas palabras. No menospreciéis lo que estoy diciendo. No menospreciéis esos cumplimientos de todas las profecías en el Jesús de Nazaret que murió en Jerusalén y fue levantado. No menospreciéis. Ya vais escuchando esas profecías todos los días de reposo. Ya lo hemos leído, versículo 27. Pero seguís ignorantes y menospreciando todo lo que leéis. Puede ser que algunos de vosotros habéis oído esto muchísimas veces. Este evangelio, incluso que estamos anunciando esta mañana, no es la primera vez que venís a esta iglesia o a alguna iglesia evangélica. Lo estáis escuchando todos los domingos y si venís aquí todos los domingos lo escucháis todos los domingos porque aquí se predica el evangelio. Pero no lo menospreciáis. Lo escucháis, pero no te afecta. No te has cambiado. Sigues igual. Sigues pensando que la salvación se gana. Pero no. Es que Cristo lo ganó en la cruz. Da igual que seas protestante, evangélico, hijo de o esposa de creyente. Que seas miembro, bautizado, diácono, anciano. Lo importante no es la etiqueta que tú te pongas o que te hayan puesto, sino que hayas tenido un encuentro con Jesús resucitado, como Pablo en el camino a Damasco. Si no has visto a Cristo resucitado, no vas a resucitar con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí al pueblo que está en la sinagoga. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente lo que hizo Él. Ponerte de rodillas delante de Él. Y ver en Él aquel que cargó con tu castigo por tu pecado en la cruz. Tiemble delante de Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Él murió a manos de hombres malvados. Mas Dios lo levantó de entre los muertos para salvar a pecadores como tú y como yo. Pablo dice también que tenemos que anunciar, creyentes, esta resurrección, este perdón de pecados. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Tenemos, creyentes, que anunciar esta resurrección, este evangelio, este perdón. No es suficiente llamar a la gente a ser religiosos. Hay muchos religiosos en el mundo y el infierno va a estar lleno de religiosos. No es suficiente llamar a la gente a tener fe. Hay mucha gente con fe que no van al cielo según la Biblia. No es cuestión de simplemente mejorar su situación social o luchar contra las injusticias que pueda haber y que hay en nuestra sociedad. Incluso, según lo que hemos visto hoy, no es suficiente simplemente predicar que Jesús murió. Lo que el hombre necesita, lo que la humanidad requiere con urgencia, es oír que Cristo Jesús murió y resucitó para su salvación, llevando sus pecados, llevando su culpa y abriendo el camino al cielo donde el Salvador resucitado le espera a todos los que confíen en Él para la salvación. Anunciémoslo. Ese es el Evangelio. Y por último, nos conviene recordar
lo que vemos a lo largo de este sermón de Pablo. Y es esto. Dios vence en la derrota. Dios vence en la derrota. Todo parecía acabado. El plan de Dios en pedazos. El hombre había vencido. Satanás había parado los planes de Dios. Jesús de Nazaret, supuestamente el Mesías, ya muerto en una tumba. Mas Dios lo levantó de entre los muertos. Dios está obrando. Sus planes se están cumpliendo a la perfección, incluso la derrota por parte de los hombres, es decir, la muerte del Mesías, es esencial en el plan de Dios. Llevamos 2 años con el mundo en las garras de un virus mortal que ha llevado la vida de 6,5 millones de personas. Algunos profetizaban el final de la humanidad. Muchos otros vieron que un mundo así no puede ser bajo el control de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios en todo eso? ¿Y cuántos miles y miles y miles de personas han encontrado a Cristo, al Cristo resucitado, porque se han enfrentado a la muerte, a la vuelta de la esquina en el COVID? Aún en algo tan oscuro, Dios está obrando y sabe lo que hace, porque Dios vence en la derrota. ¿Te sientes, hermano, abatido? ¿Habitas en la penumbra de tristeza o enfermedad? ¿Tu obediencia solo resulta en más dificultad? Todo va en tu contra por mucho que intentes obedecer a Dios y serle fiel. ¿No sentía José esto en la cárcel de Egipto? ¿O Job al perder todo? ¿O los discípulos que iban camino a Emaús? Pensábamos que iba a ser el Mesías, pero lo han matado. ¿Cómo podría ser? Todas sus esperanzas en pedazos ante la derrota de Dios, de Jesús, por las autoridades. Mas Dios lo levantó de los muertos. Sigamos pues confiando en Él. Amén.